continuando con el Evangelio de Juan, que es el que estamos estudiando. Hoy nos toca una porción en el capítulo 2 y versículos del 1 al 12. Y sin más lo vamos a leer. Vamos a leer qué nos dice Juan. Y dice allí: al tercer día hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús y también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y aquellas bodas fueron muy felices porque hubo gran cantidad de alimento y muchísimo vino para el disfrute. Lo pasaron muy bien y después de todo esto descendieron a Capernaum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. No es lo que hay ahí, ¿verdad? No. Ahora voy a leer el pasaje entero, como nos lo enseñó Juan. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Hasta aquí la palabra del Señor, que Él la bendiga en nuestro corazón. Lo primero que yo he leído, si hubiese sido así, pues diríamos, pues, una boda, un motivo de fiesta y de jolgorio y alegría y gozo, y invitaron a la madre de Jesús, invitaron a sus discípulos, invitaron al Señor, y lo pasaron muy bien. Pero Juan no es de esto de lo que nos quiere hablar. Y es por eso que Juan, de lo que nos cuenta y lo que nos habla, es lo que hemos leído ahora en segunda parte, en lo que dice la palabra en su Evangelio. Y habla de un hecho cotidiano, normal, como es una boda, y utiliza esto como una plataforma para hablarnos de Jesús. Porque Juan no quiere hablar de nada ni de nadie más. Juan quiere hablar de Jesús y utiliza este acontecimiento gozoso, y lo utiliza porque hay una carencia, hay una necesidad que surge en aquel acontecimiento, en esa boda, y lo que hace el Señor, cómo actúa Jesús, qué dice y qué hace, para presentárnoslo a todos nosotros. En el versículo 50 del capítulo 1, en ese encuentro que Jesús tiene con Natanael, uno de los 6 siervos, o los 6 discípulos que ya iban con él, el Señor le había dicho: mayores cosas que estas verás. Y verdaderamente era así. Cuando el Señor le dice a Natanael: mayores cosas que estas verás, ¿qué estaba diciendo el Señor? ¿Qué estaba dando a entender con esta promesa? ¿Estaba diciendo palabras vacías para impresionar a su discípulo y decirle: oh, esto no es nada con lo que has visto, ya verás cosas que yo puedo hacer, prodigios y cosas que yo puedo hacer? No eran palabras vanas y vacías. El Señor les estaba diciendo a Natanael: mayores cosas que estas verás, con toda la profundidad de Jesús y de Dios, con toda su valía. Esas palabras el Señor las haría realidad más adelante. En el caso de Natanael sería, además de creer en Jesús, como él bien había dicho, el Hijo de Dios, como Rey de Israel,
iba a vivir, Natanael y sus discípulos y todos, iban a vivir y a ver la apertura del cielo. Ya había dicho el Señor, dice el versículo 51, la apertura del cielo y a los ángeles servir al Hijo de Dios. Además de señales y prodigios sobrenaturales que únicamente podía hacer y llevar a cabo y podían ver en Jesús. Juan lleva muy bien la cronología de Jesús y nos dice al tercer día. Puede ser el tercer día después de un periodo de 7 días, no sabemos exactamente. Ya eran 6 discípulos los que el Señor había recogido o había apartado para que fuesen con él. Estos 2 últimos fueron Felipe y Natanael, que Pablo nos habló el domingo. El relato que nos presenta Juan en nuestra Biblia lleva el título Las bodas de Caná. Cuando Juan escribió su evangelio, él no fue poniéndole títulos a los distintos pasajes. Ahora voy a hablar de esto. Él escribió todo el evangelio. Y pienso que al ver el título, nuestra mente, las bodas de Caná, nuestra mente se va, los que alguna vez han leído la Biblia o han oído hablar de ella, nuestra mente se va rápidamente pues a la conversión del agua en vino. De la misma manera que cuando hablamos de Jonás, dice, sí, el de la ballena, el del pez grande que se lo tragó. Y yo creo que Juan nos está invitando a algo mucho más grande. Juan de lo que nos quiere hablar es de algo más profundo. Tenemos que aprender a ir más allá. Tenemos que aprender a mirar por debajo de la superficie a la que Juan nos está invitando. Y ver en realidad y en verdad de quién nos quiere hablar Juan. ¿De quién nos quiere hablar Juan? Y aunque este relato empieza presentándonos, como hemos leído, una boda, algo que todos sabemos muy bien lo que es, una celebración a la que asistió Jesús y sus discípulos, no es de eso de lo que Juan quiere hablar. No se nos dan detalles, quiénes eran los que se casaban, cómo se llamaban los contrayentes. Fulanito y menganita le invitan a una boda. No, no es de eso de lo que nos quiere hablar. Juan de quien nos quiere hablar, y vuelvo a decir, es de Jesús. Y utiliza este acontecimiento para hablar de Jesús y decirnos cosas extraordinarias de Jesús. Hay autores que dicen que María y Jesús con sus discípulos eran invitados de honor. Yo no lo puedo afirmar que fuesen invitados de honor. Lo que sí parece que es cierto es que eran parientes de los novios. Había alguna relación familiar entre ellos. Y esto, porque yo no puedo ir más allá de lo que dicen las Escrituras. Yo no puedo ir y especular con lo que no dice la palabra. Yo creo que es así, que eran parientes, porque luego en el verso 12 dice, eran invitados todos los hijos de María. Después de esto dice, descendieron a Capernaum él, Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Una despedida normal. Si estaba María, estaban los hermanos de Jesús, estaba Jesús, pues pienso que serían parientes. Y por eso fueron invitados a la boda. Y de hecho, María estaría allí a lo mejor para ayudar y colaborar. Una cierta autoridad tenía ella en aquella casa, ¿verdad? En aquel lugar. Así que Juan, como digo, de quien nos quiere hablar de Jesús, es de Jesús. Y notemos cómo en este versículo 12, a título de detalle, cuando empieza su relato, habla de que María estaba, la madre de Jesús, estaba en la boda. Sin embargo, ahora, al despedir el pasaje, en el último versículo dice, después de esto descendieron a Capernaum, María su madre, no, dice, él, Jesús, del que yo os he hablado, el que es el protagonista de estos 12 versículos. Y pone en primer lugar a Jesús. Descendieron a Capernaum, se marcharon de allí, él, Jesús, y entonces todos los demás después, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y notemos cómo Juan, Pablo nos decía que hay que prestar atención a todos los detalles de la palabra, y cómo Juan pone en primer lugar a Jesús, en primer lugar a Jesús, de quien yo os he hablado. Es como si dijese, pues desde quien yo os he contado, él marcharon a Capernaum. Y no habla de los bodos, de los novios, y no habla de María, sino de Jesús. Con esto y otras controversias que este pasaje tiene, del cual yo ahora no voy a entrar,
cosas, diferentes interpretaciones e importancias y preeminencias que se le ha dado a este pasaje, el papel de María, por ejemplo, si el vino o era mosto o era zumo de uva. Siempre hay muchas se detienen ahí, la importancia de este asunto, ¿verdad? Creo que era vino lo que bebían, no era zumo de uva, porque en la época en que se sitúa en esta boda, no era época de vendimia, no era época de uvas frescas. Luego no podían hacer zumo en ese tiempo porque las uvas no estaban para eso. Así que, sin entrar en este tipo de controversias y de relatos que podemos hablar, y estamos dispuestos a hablar, según quien me escuche, si hablara de estas cosas, pues habría seguramente alguna voz que dijera, pues yo no estoy de acuerdo contigo, creo que aquí está hablando de esto y tal. Pero bueno, a lo mejor me puedo ganar alguna reprimenda, pero no voy a entrar ahí. He dicho que de quien nos quiere hablar Juan es de Jesús. Y aparte de todo lo que se pueda decir y añadir y estudiar y hacer estudios y escribir sobre el milagro, especular cómo lo hizo, cómo pudo Jesús convertir el agua en vino. Pues esto es porque una composición química. A ver, aparte de eso, aparte de que con Jesús el final siempre es mucho mejor que el principio, el primer vino era de peor calidad que el último. Aparte de la obediencia de los sirvientes, que también es digno de tener consideración, porque aquellos sirvientes le obedecieron, hicieron todo sin entender, hicieron todo lo que Jesús les dijo, llenar estas tinajas de agua. Pues nada, pues las llenaremos. ¿Qué vamos a hacer si nosotros estamos aquí para obedecer? Quiero detenerme en el versículo 11. En el versículo 11. Y dice así: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esta es la razón. Yo creo y estoy convencido, y es por eso que esta mañana quiero haceros notar este versículo. Estoy plenamente convencido que es esto lo que Juan quería decir. Juan no quería hablar de los novios, ni de la boda, ni quién ofició la boda, ni qué hubo en el banquete, ni cuál era el menú, ni nada. Juan de quién quería hablar es de Jesús. Y este versículo 11 nos lo resume y nos hace llevar nuestra vista allí y nos hace llevar nuestro corazón a Jesús. Pero antes de eso, después hablaremos de ahí, antes de eso quisiera hacerme alguna pregunta porque alguien se la estará haciendo. ¿Qué clase de ayuda pensáis que podía María reclamar a Jesús? ¿Pensáis que su madre le estaba diciendo, mira, falta vino, cosa grave, una carencia? Como en todas las vidas de todos nosotros siempre hay necesidades, carencias. ¿A quién servimos? Siempre hay algo que nos falta. ¿Y sabéis lo que te falta a ti y a mí? Jesús. Para todo. En este caso faltaba vino y Jesús lo solucionó. Pues para todos tus problemas, tú quien necesitas es a Jesús. Y ahora iremos a eso. ¿Qué pensaba María que podía hacer Jesús? ¿Ella pensaba que Jesús podía echar agua y sacar del agua sacar un vino excelente? Yo pienso que no, que ella no sabía. Pero lo que sí que parece cierto es que Jesús, ella estaba convencida que Jesús podía solucionar cualquier necesidad sin saber cómo, yo no sé cómo, pero la fe de ella en Jesús, según su cántico, era su sierva y Jesús era su redentor. La fe que ella tenía en Jesús le llevaba al pleno convencimiento de que Él podía solucionar ese problema, podía solucionar ese asunto, sin saber cómo, pero que lo podía hacer. Lo mismo que nosotros. Nosotros porque conocemos todo el pasaje, pero si nada más que nos contaran la primera parte por primera vez, diríamos, ¿y qué va a hacer Jesús? ¿Podéis imaginar cómo lo iba a solucionar? Yo creo que no. Si nos fijamos en las palabras de Jesús, esas palabras que en muchas Biblias van en rojo, podemos ir enumerándolas para aprender un poquito de Él. Y en el verso 4 nos dice que Jesús le contesta a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? No dice ¿qué tienes conmigo, mamá?, sino mujer. También se traduce por señora. ¿Qué tienes conmigo, señora?
Son las mismas palabras que cuando Jesús estaba en la cruz, entregando su vida, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 26, dice que cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y esto no fue que Jesús era irrespetuoso con su madre. Esto nos enseña una gran verdad que Juan quiere que nosotros tengamos en cuenta. ¿Por qué emplea esa palabra Jesús? Mujer, mujer. Lo que sí estaba enfatizando era que tanto María como todos sus discípulos y todos los que allí estaban tenían que empezar a ver a Jesús, no como hasta ahora lo habían visto, como el hijo de mi hijo. María tenía que dejar de ver a Jesús como su hijo, sus hermanos tenían que dejar de verlo como sus hermanos, sino como Señor, como su Señor y como Redentor de todos los hombres. Tenían que empezar a entender que el ministerio de Jesús, lo que él venía a hacer, no era solo en el seno de su familia o en el seno del pueblo judío de Israel, sino que él había venido para servir a toda la humanidad. Ese era el fin de todo el sistema judaico, y que se iniciaba un nuevo periodo, el periodo de la gracia. Al decir Jesús: ¿qué tienes conmigo, mujer?, le estaba diciendo: sí, tú me has traído a este mundo, pero a partir de ahora yo vengo a llevar a cabo mi ministerio. Y por eso hace esa diferenciación entre su madre y dice mujer. Podríamos seguir en este asunto, pero es importante que Juan hace notar esta advertencia. Y también le dice: no ha llegado mi hora. Jesús tiene sus tiempos. En algunos momentos, en bastantes momentos, en el mismo Evangelio de Juan nos habla de que él había hablado y hablaba varias veces sobre su hora. No ha llegado aún mi hora. ¿Por qué? Porque él venía a cumplir un ministerio. Él venía a hacer una obra inmensa en este mundo. Pero tenía que ser a sus tiempos. Y los tiempos solamente los conoce Dios, Jesús. Él, solamente Él. Aún no ha llegado mi hora. Aunque Jesús habló varias veces de su hora, podemos pensar que se estaba refiriendo a que aún no había llegado el momento del inicio de su ministerio público. En esa libertad que María se tomó de incitarlo a que hiciese algo en aquella boda. Esta señal fue obrada con gran sigilo y discreción. No se propagó ni salió en todos los medios de información lo que Jesús había hecho en aquella boda. Luego en el verso 7, Jesús les dice: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba, dice. La obediencia de los sirvientes. Lo importante que es obedecer a Jesús, obedecer su palabra, aunque no entendamos. Aunque Jesús es omnipotente, hemos de obedecer con fe, no poniendo en entredicho ni discutiendo lo que Él nos dice que debemos hacer nosotros. Y las llenaron hasta arriba, dice. Obedecieron y las llenaron. ¿Y esto para qué? Pues no lo sabemos. Jesús nos ha dicho que llenemos las tinajas de agua. Eran bastante cantidad. Tenían bastante más de 50 o 60 litros de agua cada tinaja. Luego había una gran cantidad, suficiente, ¿verdad? Pero lo hicieron, obedecieron. Quiero decir con todo esto que hay muchos puntos que podemos resaltar aquí, detalles importantes que a nosotros nos van a llevar a un conocimiento más profundo de Jesús. Lo mismo tuvieron que mover, ¿recordáis cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro? Y Jesús les dijo: quitad la piedra. ¿No podía haber quitado la piedra a él con todo su poder? Pues sí, pero dijo: quitad la piedra vosotros, eso es tarea vuestra. Y aquí les dice: llenad las tinajas de agua. ¿No las podía haber llenado él? Recordemos el milagro del Antiguo Testamento, aquellas vasijas que producían interminablemente aceite. Pues Jesús podía haber llenado aquellas tinajas de agua, él con su poder, pero no, dice: llenadlas vosotros. Por medio de la obediencia se ve la fe que se tiene en Jesús. Y vemos también en el verso 8
la certificación, la autenticidad de lo que hace Jesús. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron, para que alguien confirmara, certificara que ese vino era un vino de calidad, que no era aguachi, que era vino. Hay una alabanza antigua que dice, Jesús todas las cosas las hizo bien, todas las cosas las hizo bien. Él siempre lo hace todo bien, siempre lo hace todo bien. Él no hace nada a medias. Todo lo que hace lo hace perfecto, en el momento justo y abundantemente, siempre. Él no es mezquino, decíamos los otros días, que no hace nada a medias. ¿Recordáis cuando Jesús sanó a aquellos 10 leprosos? Dice la palabra ese detalle, dice, y los sanó completamente, en un instante. Pero les dijo, id y presentaros al sacerdote para que él certifique, para que no sea una ilusión o una emoción o un espejismo que os ha parecido que os habéis curado de la lepra. Id que os certifiquen eso. Jesús lo hace todo siempre bien, perfecto, porque Él es perfecto. Lo que Juan nos transmite es un acontecimiento normal. Utiliza este acontecimiento normal y cotidiano, pero su propósito, como vuelvo a decir, no es hablarnos de una boda, ni de los novios, ni de la familia, ni de María, ni de sus discípulos. Como hemos dicho al principio, de quien quiere hablarnos es de Jesús. Y es lo que yo quisiera en esta mañana resaltar para todos nosotros. Juan nos dice que Jesús fue invitado. Qué importante esto. No se invitó, no se autoinvitó él. Pues si mi madre va, pues yo también voy. Y además me llevo, dice que un invitado invita a un ciento. Pues yo invito también a mis discípulos que también vengan conmigo. Y se coló en aquella boda, como aquel que no había sido invitado ni por el novio, ni por la parte del novio, ni por la parte de la novia. Dice que Jesús fue invitado. Jesús no se presenta donde no es invitado. Jesús no entra donde se le abre la puerta. Jesús no fuerza ninguna cerradura, ni pone el pie en ninguna puerta. Jesús nos da libertad, la verdadera y auténtica libertad. Tú decides. Él fue invitado. No se invita a sí mismo. Es que importante y necesario es, digo importante y necesario es, que invites a Jesús a toda tu vida. Que Jesús esté presente en todas tus circunstancias. Yo no sé lo que tú estás viviendo ahora mismo. Yo no sé cuáles son tus carencias que te impiden tener gozo y paz en tu corazón. Como pasaba en aquella boda, era un trastorno muy grande lo que había ocurrido. Se habían quedado escasos con el vino. Y eso en aquel tiempo, y creo que siempre, si falta la bebida, no sé cuáles son las carencias que tú puedas tener ahora mismo, o yo, o tus necesidades, pero estoy seguro que tienes carencias. Estoy seguro que tienes necesidad de invitar a Jesús. Y Jesús no solamente dice que tengas que invitarlo cuando todo está bien, cuando la conjunción de todos los astros está en orden y todo está perfecto. Jesús quiere estar en tu vida, quiere estar contigo siempre, en toda circunstancia y en todo momento. Quiere estar presente en todas las circunstancias que tú puedas tener y que tú estés pasando. Da igual si son alegrías o son penas, pero Él quiere estar contigo. Y qué diferente y trágico es para ti y para mí enfrentar todo en la vida solos. Digo trágico y además triste. Él viene a ofrecerse para entrar en tu vida. En el versículo 11, y vuelvo a repetirlo, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Qué importante que Juan resalte esto. Y aquí Juan nos presenta lo verdaderamente importante de todo este pasaje. Cuando tú invitas a Jesús, su presencia en tu vida va a transformar todo. Nada va a ser igual. Las cosas viejas pasaron.
He aquí todas son hechas nuevas. Es vivir en novedad de vida. Y esto solo lo puede hacer Jesús, nadie más. Así que cuando tú abres la puerta de tu corazón a Jesús, Él va a transformar, va a convertir el agua, que no sabe a nada, ni tiene color, lo va a convertir en algo que va a traer gozo y paz y felicidad. Nada es igual. Jesús es la respuesta a todas tus necesidades, a todos tus problemas. Él lo llena todo en todos. Sin Él no hay nada. Desesperación, frustración, que es lo que el mundo ofrece. Piénsalo. ¿Qué te ofrece el mundo? El salmista lo expresó muy bien. Al menos para mí me sirve y creo que para vosotros también. Y en el Salmo 73, versículos 24 al 26, dice, refiriéndose a Dios, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Si abres las puertas de tu corazón a Jesús, te va a guiar según su sabiduría, su poder, su amor, su misericordia, su gracia. Va a estar contigo en todas las circunstancias, en la salud y en la enfermedad, en todo. Pero es que como añadidura, dice el salmista, y después de toda esta vida, después me vas a recibir en gloria. Glorioso nuestro Dios. Al final siempre está lo mejor. Y continúa el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Tú eres mejor que todo. Mi carne y mi corazón desfallecen, se agotan. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es Dios para siempre. Solo Jesús puede hacer de tu vida algo extraordinario y único. ¿Sabes por qué? Porque tú eres única. Tú eres único para Él. Tú no eres lo que la ciencia y el mundo dicen, fruto de la casualidad y del azar. Más aún te puedo decir que tú has nacido en esta época, en este siglo, o en el siglo pasado, los más mayores, en la familia que has nacido, en el momento que has nacido, nada es fortuito. Tú estás aquí esta mañana porque Él lo ha programado, porque Él lo ha dirigido, porque Él lo ha guiado todo. Tú no estás aquí por casualidad, ni yo. Estás aquí porque Él lo tenía programado. Juan, esta mañana nos relata que aquí fue su primera manifestación de su poder y de su gloria en público. Es por eso que estos 11 versículos son como un filón de oro de una mina donde podemos estar extrayendo constantemente mucha riqueza y conocimiento de Jesús. Y no estoy hablando de lo que siempre se habla, ¿no? Del milagro, de la conversión, de si María es mediadora, intercesora. No voy a hablar de eso, porque quiero hablar de Jesús, por lo que Él ha hecho en mi vida. Yo era una persona muy religiosa, seguramente más que algunos de los que estáis aquí, y no es vanagloria, muy religioso. Hacía promesas, yo no sé la de cosas que yo podía hacer. Pero cuando yo me miraba en el espejo, lo he dicho muchas veces, veía algo muy feo. Y cuando me miraba adentro veía algo horroroso. Yo necesitaba a Jesús. Igual que tú también lo necesitas. Porque en mi vida había una carencia tremenda. ¿Sabéis qué era? Paz. Reposo. Misericordia faltaba. Me dediqué a las filosofías orientales. Me hice un devoto seguidor de Longzang Rampa, el lama tibetano.
Me dediqué a la quiromancia, a leer las rayas de la mano, a la adivinación. Bueno, y no voy a hablar de más cosas todavía peores. Pero Jesús me salvó. Jesús me dio libertad, me liberó de todo eso. Porque en medio de toda esa religiosidad en la que yo militaba, que no era que escuchaba, es que yo militaba, había una carencia tremenda. Y me hablaron de Jesús. Y fui muy duro. Pues sabéis, porque me estuvieron hablando de Jesús casi 10 años. Casi 10 años. Pero al final tuve que claudicar. Porque me vi perdido irremisiblemente. Y me hicieron ver que estaba perdido. Que con Jesús no tenía nada, ni esperanza, ni gozo, ni paz. Que sin Jesús, no tenía nada de eso. Y me vi perdido. Por eso tuve que levantar mi mano y dársela a Jesús. Y Él transformó mi vida. Y todas las carencias que había en mi vida, Jesús las cubrió. Sigo todavía sin entender. Porque quien era yo, no sé cómo Jesús me pudo amar. Así que es por eso que yo quiero hablar de Jesús. Y no quiero hablar de otras cosas. Y creo que coincido con lo que Juan estaba diciendo. Así que repito, mucha gente te va a decir, claro, es que como tú has nacido en España, pues tú tienes una fe cristiana. No, tú has nacido en la época que Dios ha dispuesto, en la familia que Dios ha dispuesto, con las circunstancias que Dios ha dispuesto, y estás aquí esta mañana porque Él lo ha dispuesto. Y espero que se haga realidad en tu vida lo que Jesús dijo. Y si fuere levantado en la cruz, a todos atraeré a mí mismo. No sé cuántos habéis hecho el juego ese que se hacía antiguamente, con los imanes de las dinamos de las bicicletas, que poníamos muchas limaduras y alfileres encima de un papel y por debajo poníamos la dinamo, que era un imán, y veíamos como todas las limaduras, se cogían y se concentraban donde estaba el imán. Y si lo movías, todo se iba detrás. Y Jesús dice, si yo fuere levantado de la cruz, os atraeré a mí. Y espero que hoy el Señor te atraiga. Espero que mis palabras, quizás torpemente expuestas, te ayuden para ser atraído por Jesús. Que te interese Jesús. No te preocupes cómo convirtió el agua en vino. No te preocupes de eso. Preocúpate de Jesús. Búscalo a Él. No estamos invitando a iglesias, ni a locales, ni a mí. Te estoy invitando a que vayas a Jesús, a que vayas a Él. Juan nos relata que aquí fue su primera manifestación de poder y gloria en público. Maravíllate con Jesús. Una manifestación de su infinito amor, de su infinito poder. Convertir el agua en vino de gran calidad nos enseña lo que Jesús puede hacer en tu vida. Puede convertir tu vida, permítemelo porque así ocurrió en la mía, tu vida de miseria la puede convertir en una vida de gozo y de paz, de esperanza, en algo nuevo. Y eso solo lo puede hacer Jesús. Nadie más, nunca. Solo lo puede hacer Jesús. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscarme a mí y a ti. Vino a buscarme a mí cuando yo estaba perdido irremisiblemente. Él sigue invitando a todos a acudir a Él. Tienes por ganar todo con Jesús y no tienes nada que perder porque lo que hay en tu vida no sirve para nada. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. No hay nada que podamos ofrecer a Jesús. Nos dice Juan que Jesús manifestó su gloria y que todos sus discípulos la pudieron ver a través de su humanidad, esas manifestaciones, esas señales, a través de su humanidad, que era hombre como tú y como yo, se podía percibir su poder y su soberanía, que nos habla de cómo todo absolutamente le obedece. Él es dueño de todo. Todo lo que existe, creado, lo que vemos y lo que no vemos, lo que sabemos y lo que no sabemos, todo es de Él y fue creado por Él y para Él. Y Él lo sustenta todo. Esa es su soberanía. Todo le obedece,
aún el viento, el mar, todo le obedece. Y vendrían muchas más manifestaciones de su gloria. Continúa dando señales aún de que Él es Dios. En Jesús vemos el amor y la misericordia y la gracia de Dios que se hace visible cuando Él es levantado en aquella cruz. Cuando Jesús está en aquella cruz, vemos la máxima expresión de su amor, de su misericordia. Ahí vemos toda la gloria de Jesús. Y tú me vas a decir, en un crucificado, con los huesos de las espaldas, de las costillas, casi al aire, con la carne hecha tiras, sangrando, ahí está la gloria de Jesús, la gloria de Dios. Sí, ahí está su gloria. Porque siendo el Dios infinito, el Dios soberano, el Dios creador, sin tener ninguna necesidad de estar en esa cruz, en esas condiciones, lo hizo por ti y por mí. Ahí vemos su gloria. Gloria que sería manifestada. Cuando le vemos en aquella cruz, desnudo, azotado, escupido, abofeteado, hecho pecado, cargando tus pecados y los míos, derramando su sangre hasta la muerte, por ti y por mí. Ahí vemos su gloria. Pero aún así, antes de llegar a ese momento, ellos pudieron percibir y ver la gloria de Jesús. Y dice que muchos, como consecuencia, creyeron en Él. Y no porque le explicaron y le dijeron, a ver Jesús, siéntate aquí, a ver, ¿cómo has hecho el milagro? No, eso es indiferente, eso no importa. Para ellos primó mucho más ver la gloria de Jesús a través de esa humanidad. La gracia de Dios que se había cubierto de piel en la persona de Jesús. Y rezumaba, había destellos, señales, marcas de su gloria. Y en todo manifestó su gloria de Dios porque Él es Dios. Y añade Juan que los discípulos vieron su gloria y creyeron en Él. Que Dios quiera que tú esta mañana, y cuando leas la palabra, veas la gloria de Dios, veas la gloria de Jesús, su amor, su misericordia y su gracia, para que creas en Él. No es para otra cosa, hermano y hermana, y amigos y amigas. No es para otra cosa. No estamos aquí rellenando un tiempo. Te estoy hablando de Jesús porque de alguna manera he visto su gloria. Y para poder creer en Jesús y transmitir a Jesús, los discípulos lo único que necesitan es ver la gloria de Jesús. ¿La has visto ya? ¿La ves? ¿O te nublan tus problemas, tus asuntos, tus necesidades? ¿Te nublan ver a Jesús y ver su gloria? Profundiza en Él. Búscale. Buscadme y viviréis, dice el Antiguo Testamento. Buscadme y viviréis, y veréis si no abro las ventanas de los cielos y envío bendición hasta que sobreabunde. Confesadme vuestro pecado, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó, siempre en abundancia, la gracia de Dios. Así que, ¿hemos visto la gloria de Dios? Pues creamos en Él. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice Jesús. Cuánto deseo que esta mañana tú también puedas ver la gloria, su gloria, que veas en Jesús a un Dios enfermo de amor, que te llama, que te busca. No necesita nada de ti, te necesita a ti. Necesitas tú a Él para que Él llene tu vida. Él nos llama a acudir a Él. Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que, si alguien piensa que no he hablado de este pasaje, que no he transmitido en este pasaje lo importante, como son otras cosas que hemos dicho ahí, que es un pasaje muy controvertido porque da pie a muchas interpretaciones desviadas, por supuesto, así lo creo yo, y podemos hablar después, pero yo quería hablar solamente de Jesús, de su gloria, de su gracia y de su misericordia. Que el Señor te bendiga en esta mañana y siempre.